Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air. Hoy otro gran programa de Data is in the Air, hoy con la inteligencia artificial como protagonista y en un encuentro que, como es habitual, cuenta con la presencia de Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien. Me alegra verte junto con Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Es que la IA está más de moda, la inteligencia artificial. Muy de moda, cada vez más, ¿verdad? Bueno, pues en este ámbito de la IA ha desarrollado sus últimos proyectos Nacho Gutiérrez, que es emprendedor, es fundador y CEO de iGlow, que según he visto, por cierto, ha sido elegido por Lanzadera para comenzar ahora mismo en este mes de enero que acabamos de dejar el proceso del programa Growth, ¿no? Nacho, bienvenido, buenos días. Hola, Luis Vicente. Pues sí, efectivamente hemos empezado ahora el 9 de enero en Lanzadera y la verdad es que estamos muy satisfechos. Y bueno, y agradeceros a vosotros esta invitación que nos hacéis a este programa. iGlow ha sido elegida por su innovadora solución de XI, que es la inteligencia artificial explicada, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, explicada. Explicable. Sí. Explicada. Así está. Ahora hablamos de ello. Porque no solo Nacho está con nosotros, está también Mónica Villas, es consultora y docente de IA, de inteligencia artificial, y coautora del Manual de la Ética Aplicada en Inteligencia Artificial. Bienvenida, Mónica. Gracias, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Tú sientes que está de moda lo de la IA? Bueno, está de moda lo de la IA. Yo creo que no hay nadie que no hable de IA ahora mismo. Incluso cualquier ciudadano lo ha puesto de moda, yo creo, de nuevo Microsoft y Google. Sí. Y bueno, pues a todos nos gusta saber qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando la IA decide. Yo creo que se ha puesto de moda la explicabilidad también. Empecemos por ahí, Nacho. Esto de la IA explicable. Explícanos qué es. Vale. Pues mira, la inteligencia artificial está claro que va a cambiar nuestras vidas y ya lo está haciendo, ¿no? Pero tiene algunas asignaturas pendientes en las que todavía tiene que mejorar. Pues, por ejemplo, una de ellas es que es una caja negra, que no dice nada. Los modelos avanzados de Machine Learning, de inteligencia artificial, no dicen nada ni de cómo trabajan ni del porqué de los resultados. Luego, además de eso, los modelos en sí son bastante rígidos, la usabilidad no es fácil y, por ejemplo, si quieres interpretar un resultado, es complicado incluso aunque seas un experto. Si quieres hacer algún cambio en el modelo, pues también necesitas expertos. Sí, esto hace que la IA tenga un área todavía de mejora, que es el área de lo que es la interpretabilidad de todo de cómo trabaja. Entendemos. Esther. Sí, yo, muy de acuerdo y que Nacho y Mónica nos acompañen hoy para contarnos un poco cómo se llega a esa explicabilidad, porque sí que es verdad que nosotros en la trayectoria de Piper Lab durante estos 8 años hacemos muchos modelos y ahora es cuando sí que vamos notando que efectivamente nos piden que expliquemos, ¿no? De hecho, muchas veces pues reguladores como puede ser el Banco de España te exigen que sean modelos que estén regulados y que sean explicables, pero en otros sentidos hay clientes que quieren saber un resultado y tampoco te piden entender el resultado, sí saber qué variables se ha metido, ¿no? Y qué se tenía en cuenta, pero sobre todo ir al resultado para tomar acciones, ¿no? Acciones de negocio. Entonces sí que creo que esta nueva era de llegar a la explicabilidad y entender un poco qué hay detrás, sin saber programar y sin saber de algoritmos, es bastante útil. Vosotros con vuestra herramienta nos podéis introducir un poco qué aportáis de nuevo. Sí, pues mira, nosotros cuando arrancamos con la empresa lo primero que nos propusimos es, oye, queremos hacer una herramienta que resuelva estos problemas que he comentado ahora mismo, pero no solo eso, sino que sea una herramienta útil, verdaderamente de negocio, que proporcione valor de negocio, ya seas científico de datos o seas usuario de negocio, tener una herramienta que realmente te aporte más allá del valor de lo que es identificar la contribución de las variables o a los sesgos, ¿no? Es decir, queríamos proporcionar una herramienta al usuario, al profesional, para que realmente pueda sacarle todo su valor y poder precisamente mejorar en lo que es la toma de decisiones, que es eso, al final, el objetivo último. Claro. Enrique. No, mi pregunta para Nacho sería, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿A quién va dirigido? Pues mira, nuestros clientes, como os he dicho, al final nos ponemos un producto a disposición de todo aquel que use
Machine Learning, inteligencia artificial, para mejorar en la toma de decisiones. Es decir, no aquella inteligencia artificial que reemplaza al ser humano, no, sino aquel que se apoya en la IA Machine Learning para la toma de decisiones. Ese es nuestro cliente. ¿Y dentro de ese quién? Pues puede ser el usuario, que puede no tener conocimientos de ciencia de datos, simplemente necesita una herramienta que sea de usuario, que le proporcione todo este valor, o incluso también para el técnico, para el experto, para el científico de datos, que también necesita una herramienta que sea sin necesidad de picar código, sin necesidad de tocar código, que le proporcione este valor a él para tomar también decisiones rápidas, pues cuando construye el algoritmo o cuando está en el ciclo de vida del algoritmo. Y ver cosas que, bueno, si queréis ahora explicamos y entramos más en detalle. ¿Es un papel entre medias de quién desarrolla la inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de un negocio y quién dirige el negocio? ¿Le ayuda a explicar, a entender qué es lo que tiene ahí dentro de la compañía? A ver, nosotros vamos a quién dirige el negocio. Queremos ir a quien dirige el negocio para darle una herramienta que realmente pueda sacar todo el valor que tiene la inteligencia artificial y los datos. Ese es nuestro verdadero objetivo de empresa, esa es nuestra misión. ¿Vale? Entonces, eso es por un lado. Entonces, ahora bien, muchas veces necesitas también dar apoyo a quien está construyendo el algoritmo y a quien lo explota. Ya sea un técnico, un científico de datos, o sea, el usuario final que tiene el modelo cada día, diariamente, que le está dando resultados, le está proporcionando información, pero realmente no entiende lo que está pasando ahí dentro. Imagino que las preguntas son muy parecidas, ¿no, Mónica? Las que nos hacemos en cualquier empresa con la inteligencia artificial. Yo creo que ahora mismo, en estos últimos 5 años, porque la inteligencia artificial realmente, o los modelos de Machine Learning se empezaron a utilizar allá por el 2010, por el 2015, cuando ya empezaban a estar disponibles, pero modelos generalmente más básicos, que son los que llamamos de caja blanca, que son modelos que son mucho más fáciles de explicar, porque al final tú dile a una persona de negocio que el algoritmo dice que apostemos por un incremento en la publicidad y te dice, ¿y eso dónde lo dice? Claro, al final tienes que ser un poco claro con esa parte. Lo que se trata ahora en las empresas, todo este avance de la inteligencia artificial, de todos esos algoritmos más complejos que se llaman de caja negra, de deep learning, que también nos ayudan a tomar mejores decisiones. Es verdad que también necesitan más datos, también necesitan más recursos, más potencia, más CPU, pero realmente nos ayudan a tener mejores resultados en la toma de decisiones, pero son más difíciles de explicar. Entonces, no voy a utilizarlos si realmente no sé un poco lo que está pasando dentro. Y claro, lo que me ayuda es tener varios métodos para poder explicarlos. El tener la combinación de varios métodos es como utilizar la inteligencia artificial para explicar la inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos que me ayudan a explicar otros algoritmos. Y las empresas ahora mismo están muy interesadas, pero sobre todo desde el año pasado, desde el 2021 ya, desde la publicación de la regulación de inteligencia artificial, donde van a tener que dar cierta explicabilidad, que entrará en vigor en breve. Claro, Esther. Sí, te quería preguntar un poco eso, si has notado esa evolución, primero porque tenemos la regulación que va a entrar en breve, o crees que también es una iniciativa de las empresas porque empiezan a tener esa curiosidad, porque se habla mucho de inteligencia artificial y quieren saber lo que está ocurriendo. Yo creo que es ambas. Yo creo que es algo parecido a lo que nos puede estar pasando con el GDPR famoso, en el que, la privacidad, hasta que, digamos, en un momento determinado no vino una regulación y empezaron a haber ciertas multas, pero yo creo que es el ver el potencial de la inteligencia artificial, decir, puedo utilizar algoritmos más complejos, pero quiero saber un poco lo que está pasando. Entonces, evidentemente hay que estar preparados para esa regulación desde el punto de vista de las empresas, y ya hay muchos pasos que se han dado en ello, y llegará un momento, la idea era publicarse este año, yo creo que se retrasará un poco, pero realmente yo creo que también hay un interés, esa IA ética, esa IA responsable. Yo creo que ha venido desde el 2015-2016, ha habido muchos documentos, muchas empresas como IBM, como Microsoft, como Google han publicado sus principios éticos. Al final quieres saber lo que está pasando dentro del algoritmo por el tema de sesgos, o por el tema de que tomes decisiones equitativas, o al final, para que sea una IA responsable. Curiosamente, hace 2 semanas, cuando se contraprogramaron Microsoft y Google con esto de Bing y ChatGPT, después del anuncio, los dos tuvieron una charla de IA responsable de uno de sus representantes, de las personas de su empresa, sobre IA responsable.
Entonces, ¿esto es marketing adicional? ¿Es realmente algo que me está demandando el mercado? Probablemente yo creo que se queda entre medias. Interesante. Enrique. Sí, Nacho, a ver, ¿nos puedes poner ejemplos en los que es útil que los modelos sean explicables? Pues mira, hay varios casos. Uno de ellos, y el más claro, es en los procesos críticos o importantes de negocio. Cuanto más importante es para ti el proceso sobre el que funciona la IA, más necesitas explicarlo. Y os voy a poner algún ejemplo. Tú imagínate que tienes un sistema de recomendación en el que te juegas cada día que la recomendación esté bien hecha, porque tus clientes no van a volver si no les recomiendas algo bien, algo que sea, algo que es lo que ellos esperan y algo que les dé a ellos un beneficio. ¿Tú pondrías tu negocio en manos de algo, de un algoritmo o de un sistema que no lo entiendes, aunque sea preciso? Yo desde luego no. En este caso del sistema de recomendación, tú necesitas entender por qué a un cliente le está recomendando una cosa y a otro cliente le está recomendando otro. Pero no solamente necesitas entenderlo, encima necesitas, si tienes una herramienta que te da información adicional y de mucho valor de lo que se puede hacer para cambiar los resultados y para mejorarlo, sin necesidad de tocar código y de una forma muy sencilla y muy intuitiva, pues eso realmente es valor, ¿no? Otro caso, otro ejemplo, pues por ejemplo un algoritmo que está diagnosticando enfermedades o que está con un tratamiento de enfermedades, o el drug discovery en una empresa farmacéutica. Tú imagínate que tengas una herramienta que te puede ayudar a reducir los tiempos y los plazos en los que pones una vacuna en el mercado. ¿Por qué? Porque te da información de mucho valor que puedes hacer que tomes decisiones mucho más rápidas que si vas si vas a ciegas, ¿no? Entonces, el primer caso son los casos críticos o los casos importantes de negocio. El segundo caso, la transparencia. Lo que hablaba ahora Mónica. Es decir, un sistema que sea transparente, un sistema que sea ético. Pero ¿qué ocurre? Todos sabemos, nadie invierte en transparencia, nadie invierte en ética hasta que no llega un regulador, la Unión Europea, y dice, ahora o el que no explique los algoritmos que toman decisiones sobre personas humanas, pues una multa, como se están hablando ahora, que se van a poner multas de hasta 30 millones de euros. Sí. ¿No? En ese momento, cuando se apruebe esto, que es un poco lo que pasó con el GDPR. ¿Qué pasó con el GDPR? Cuando se aprobó la regulación, todo el mundo se hizo, eran forofos del mundo de la transparencia del dato pero hasta ese momento nadie invertía en eso. Bueno, pues con esto pasará un poco lo mismo. Y luego hay un tercer caso que para nosotros también es muy importante, que es la madurez. La IA, estamos todavía un poco en el early stage, ¿no? La gente empieza a usarla ahora. Pero cuando la gente empieza a tener madurez y ve que lleva 2 años usando inteligencia artificial, modelos de machine learning o de inteligencia artificial, y que no los entiende, aunque no sea un proceso crítico, y dice, es que está muy bien esto, sí, es preciso, tal, me da información, pero es que no entiendo por qué me dice aquí, a este señor dale un crédito y a este no. Pues es que, o a este seleccionale para un puesto de trabajo y a este no. Pues eso es algo que es otro caso de uso importante. Y la regulación europea viene ya, ¿no? Sí, en principio la primera propuesta de regulación fue en abril del 21, después de 3 años, digamos, en un enfoque consultivo, con expertos de todas partes de Europa, de todas las áreas, ya sea de empresas privadas, ya sea de distintos organismos. En principio era este año cuando se iba a publicar. Yo creo que va un poquito retrasada, han ido dando pasos, se tienen que poner de acuerdo todos los países de la Unión Europea. Ahora está en discusión si tenemos en cuenta en la inteligencia artificial, porque la propia definición, ¿no? ¿Qué incluimos dentro de la inteligencia artificial? Parece que los LLM, que son los lenguajes, el ChatGPT, los grandes modelos de lenguaje, no van a estar incluidos inicialmente y bueno, se van a centrar más en otro tipo de herramientas. Pero bueno, yo creo que si no es este año, en breve tienen, digamos, mucha intención de publicar algo en ese sentido y como decía Nacho, pues muchas veces al final esperamos un poco a esa multa. Lo que pasa que también las multas, cuando hablamos de privacidad, pues a empresas tan grandes, una multa pues a veces no es relevante, ¿no? Yo creo que hay que pensar más en esa parte, quizá es un poco naif por mi
por mi parte, pero hay que pensar más en esa parte reputacional, ¿no? En esa parte en la que quizá no es tanto una multa, pero bueno, pues al final empresas éticas, pues informes de Capgemini y de otras consultoras nos dicen que a nosotros tenemos más poder que nunca, desde que tenemos Twitter, desde que tenemos redes sociales, desde que en un móvil, desde que podemos trabajar o hablar sobre la reputación de una empresa. Yo creo que ahí es donde va a estar ese punto importante, además de la regulación. Esther. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mónica, que la reputación creo que es lo que más tiene que pesar, ¿no? Ser ético y ser responsable. Y Nacho, estabas contando ejemplos, pero yo creo que tienes uno muy bueno que nos acompaña mucho hoy que estamos aquí en la radio, que tiene que ver con el sector periodístico. ¿Nos puedes contar un poco cómo ayudáis al sector periodístico con vuestra herramienta? Pues sí, mira, este es un proyecto que fue financiado por el CEDETI y lo lidera Europa Press. Ellos querían tener una herramienta que fuese para los redactores, para los periodistas, en el que pudieran identificar rápidamente, porque en una redacción la inmediatez es muy importante, entran noticias, y que pudieran tomar directamente una decisión rápida de si una noticia, un teletipo, es falso, es verdadero, y darles la razón de por qué. Es decir, que le ayude al periodista, no que le reemplace, sino que le ayude al periodista a tomar la decisión de si la noticia es veraz o no lo es. Y entonces, como nosotros es precisamente lo que hacemos es precisamente hacer inteligencia artificial para usuarios finales, en este caso para los redactores, y darles la interpretabilidad del por qué, pues eso, en ese caso el match ahí fue rápido y fue muy y directamente empezamos a trabajar. Fijaros, por ejemplo, aquí os podría poner muchas noticias, ¿no? Pero tú imagínate así un poco en esto, en una redacción, entra noticias en Europa Press, noticias como Guardiola ficha por el Real Madrid. Sí. Y el redactor inmediatamente tiene que mirar y decir, ¿qué hago con esto? ¿Es verdad o es mentira? El rey emérito se le ha visto en el retiro, o el Putin y Zelensky firman la paz. Noticias de estas están entrando constantemente. Entonces nosotros le damos al redactor le decimos si es verdad o si no es verdad, y le decimos, y las razones por las que es mentira es por esto, por esto y por esto. Y esa es una herramienta que le ayuda a tomar la decisión de si pasar la noticia o no pasarla. ¿Es complejo cómo funciona el mecanismo? Porque, claro, tiene que estar hiperconectado con un montón de fuentes, supongo, de datos. Bueno, sí. Toda la algoritmia que hay detrás es un proyecto de I+D, que se hizo de I+D. Se han utilizado algoritmos muy, muy innovadores en el mundo del entendimiento del lenguaje natural, de deep learning, de similaridad semántica, de inferencia, o sea, de contrastar de frases que se oponen o que se contradicen. Bueno, sí. Hay buscar outliers, clasificar, etcétera. Sí, son modelos que llevamos un año trabajando con ellos y se han desarrollado algoritmia que está que es muy innovadora a nivel global. Enrique. Sí, pero está para cualquiera de los dos, quien quiera. A ver, ¿cómo se pueden eliminar los sesgos en la toma de decisiones basada en inteligencia artificial? Tan sencillo como eso. Una sola frase y la pregunta, muchas veces no se trata tanto de eliminar los sesgos, es de ser consciente que estás teniendo esos sesgos. Porque muchas veces tengo una población que está sesgada ya. Entonces, digamos que, imaginaros que estoy entrenando un algoritmo para que contrate a personas, pues al final, en un momento determinado, quizá tengo más personas de un género que de otro en mi empresa, y es lo que he entrenado al algoritmo. Tengo que ser consciente, tengo que ver en qué punto estoy teniendo ese sesgo. ¿Lo tengo cuando he entrenado con los datos? ¿Lo tengo cuando he decidido cuáles son las características del mejor empleado? Al final yo voy a seleccionar al mejor empleado. ¿Y qué estoy teniendo en cuenta? La antigüedad, si tiene su currículum, si tiene una carrera, si no tiene carrera. O sea, ¿cómo selecciono esto? También puedo estar sesgando en el diseño del algoritmo. Entonces, más que quitarlos, que a veces no es tan sencillo, esto de Amazon de hace 3 o 4 años, Amazon tuvo que retirar el algoritmo. El algoritmo sesgaba a la hora de contratar y no sabían dónde habían incluido el sesgo porque no incluían el género en el entrenamiento. Entonces, a veces no es tan sencillo, pero sí que lo que tiene que ser la IA explicable, digamos, nos tiene que permitir el ver dónde estoy teniendo sesgo y cómo me va a afectar a esa decisión. Y al final, como siempre, yo creo que la decisión humana es la importante. Al final nos estamos ayudando en la inteligencia artificial y el algoritmo no debería decidir solo. Claro, Esther.
Pues otra vez muy de acuerdo contigo, porque al final el sesgo existe. Imaginaros en entidades bancarias, tiene que haber un sesgo porque por alguna parte tienen que decidir si conceden un préstamo, si no, y tienen que tener en cuenta pues muchísimas variables, ¿no? Y muchas veces omitiendo esas variables para que no sesguen, lo que están dando es importancia a otras, que lo que hace es generar otro sesgo por otro lado, ¿no? Entonces al final yo creo que la parte humana, que siempre es importante, es la que luego tiene que tomar la decisión y entender qué está ocurriendo con ese sesgo. Pues yo preguntaros un poco eso, hacia dónde pensáis que vamos, ¿no? Con todo esto de la explicabilidad, de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que se va a demandar? La parte intuitiva también, porque habláis no solo de IA explicable, sino intuitiva. Sí, es muy importante. Mira, yo pongo un ejemplo, ¿no? Al principio, cuando Ford inventa el coche, pues al final era un motor con unos asientos y 4 ruedas, ¿no? Pero luego, a partir de ese momento, pues empiezan a meter innovaciones que luego, al final, sin ellas, hoy en día, no utilizaría nadie un coche, ¿no? Por ejemplo, la seguridad es muy importante, ¿no? O sea, la seguridad. ¿Quién conduciría hoy un coche que no lleva todos los mecanismos de seguridad posibles? Pues nadie, ¿no? Y sin embargo, en un principio no era. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, al final todo requiere una evolución, es una madurez de mercado. Entonces, la interpretabilidad de los resultados, hay mucha gente que utiliza árboles de decisión que son explicables por defecto, son mucho más sencillos y a lo mejor no son tan precisos como una red neuronal o como un modelo avanzado de IA, pero es explicable, tú lo entiendes. Es fácilmente decir, un hombre mayor de 35 años, con estos ingresos, con tal, no sé qué, pum, le doy un crédito. Ya está. Y eso es algo sencillo de entender. Y sin embargo, te pierdes, a lo mejor, el utilizar un modelo mucho más preciso, o que te pueda ayudar mucho más en tu negocio, precisamente porque no lo entiendes. Pues bueno, yo creo que esto es algo que es una evolución. Según vaya la madurez de la IA, vaya avanzando. Nos ha gustado mucho conocerlo de primera mano, así que agradecemos a Nacho Gutiérrez, fundador y CEO de iGlow, que nos lo haya contado, junto con Mónica Villas, consultora y docente de inteligencia artificial y coautora, además, recuerdo, del manual de la ética aplicada de la IA, del que hablamos también en su momento. Gracias, Mónica, y gracias, Nacho. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Esther Morales y Enrique Polo, y hasta el próximo programa. Un placer. Gracias, hasta el próximo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.